grabando. Bueno, vamos a evaluar ahora y revisar lo que es la HIPAA para el trabajador de salud. Voy a tratar de darle la parte más importante de la HIPAA. Es una ley bien extensa que si la traducimos, esta palabra HIPAA quiere decir Health Insurance Portability y Accountability Act. La ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico. No hace mucho significado si decimos la información de salud del paciente, de la información de privilegio. Lo que sucede es que la ley HIPAA es bien amplia y tiene varios componentes. El componente de la información de salud, a lo que le vamos a dar un poquito más de énfasis esta noche, no a la parte del seguro médico. Esta ley de ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico fue firmada como ley en 1996 por el entonces presidente Bill Clinton. ¿Ya? Y se hizo esta ley para asegurar la confidencialidad en el componente que yo les digo de confidencial, de la información en salud, para asegurar la confidencialidad del récord médico. Entonces, que no había mucha computación, hasta ahora que estamos, si ustedes ven, todo es computadora, todo es transmisión electrónica, que fax, que no sé qué, que esto y lo otro. Entonces la HIPAA se ha vuelto más importante porque el riesgo de ser hackeado un sistema o que una información sea en algún momento eh, interceptada es más grande. Entonces esta HIPAA es una ley federal que le da al individuo derechos para que su información sea protegida. También le da derechos sobre la información de su récord médico. Entonces, la HIPAA pone algunas reglas que limitan cómo acceder a esa información, excepto que tengamos autorización del dueño de la información. Sería en este caso el paciente. Entonces, las reglas de privacidad aplican a todas las personas que están involucradas en el manejo de la información de la salud de estas personas, como pueden ser los proveedores, ¿verdad? Que son los médicos, los nurse practitioners, los physician assistant, los planes de seguro y aquellas instituciones que se llaman clearing houses, que son las que son establecidas por los bancos para hacer reclamos mutuos a las clínicas u hospitales y para ello tienen cuentas. Los clearing houses, los planes de seguro y los proveedores son entidades que son sujetas a observación y a cumplimiento de leyes y guías de la HIPAA. Todos estos son sujetos a requisitos y podrían enfrentar alguna penalización si no cumplen la ley. Vámonos un poquito a lo que es la derechos del paciente, ¿verdad? Pero antes de llegar ahí, vamos a ver un poquito de la ley de privacidad, HIPAA, con su Privacy Rule. Esta Privacy Rule es algo, o las reglas de privacidad, son un grupo de reglas que son estándares en la protección de la información de salud del paciente. Y ya dijimos que las instituciones que la tienen que observar, ¿verdad? Entonces, estas entidades, los proveedores, los planes de salud, las clearing houses, deben de hacer el mejor esfuerzo para implementar medidas de seguridad razonables que protejan la información de los pacientes y no debe ser liberada esa información, excepto cuando la privacidad eh, sea autorizada, que se puede compartir por el dueño de ella, ¿verdad? Que es el paciente, o algún representante de él que tenga consentimiento o un poder de abogado y todo eso dado por el paciente mismo. En ese caso sí podría las entidades compartir alguna forma de información. Las leyes de privacidad de las IPLA aplican a todas las formas de transmisión electrónica, ¿ya? Y también a las formas escritas, como pueden ser cartas, fax o aquellas formas orales. Puede ser una llamada telefónica o compartir información de los pacientes con otros. Les voy a dar un caso. Por ejemplo, ustedes pueden estar en una clínica donde llegue la mamá y el papá de un paciente. Digamos que hay un paciente que tiene 42 años y llega
a pasar consulta en esa clínica. Pero el siguiente día llegan la mamá y el papá de 80 años juntos a pasar. No es correcto por la ley HIPAA que a pesar de que son hijos de esta pareja, yo comente información del hijo, ¿verdad? O ayer vino su hijo, fíjese, y le hicieron unos exámenes y se ve ya mejor, como que le está cayendo bien la medicina. Esa es una falla HIPAA. Independientemente sea su hijo, por la ley HIPAA, yo no le puedo transmitir información a ellos de su hijo ni viceversa, ¿verdad? Que al hijo, oh, ayer vinieron sus papás y les hicieron un seguimiento del caso y están mejorando, su papá ya tiene mejor el azúcar. Les digo esto porque se puede pasar, ¿verdad? No por ser familiar cercano, primera línea de familia, podemos compartir información. Entonces, algunos usos son permitidos, otros no. Entonces, esas entidades, por ejemplo, los individuos, que en este caso son las clínicas, los individuos son los proveedores de salud, no pueden hablar de tratamientos ni forma de pago, nada, nada para nada, porque están cubiertos por esas leyes de seguridad. Entonces, mantener la confidencialidad de la información privilegiada de un paciente es importante que ustedes lo observen en el día a día para no meterse en problemas. Eso va a mejorar la eficiencia, la efectividad de la clínica en el cuidado de la salud. La confidencialidad de la información de los pacientes es un principio ético y acuérdense que cuando se menciona la palabra ética es que sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Si yo sé que no es bueno compartir información de un paciente porque estoy diseminando algo privado, eso ya la ética me lo está poniendo como no hacerlo. Entonces, es un principio ético. Necesita ser observado no solo por los asistentes médicos, sino que por todos en el lugar de trabajo. Entonces, toda información que se discuta acerca de un paciente, ya sea que se escuche, se hable, se vea que se hace, confidencial. No se puede compartir con nadie, ni con la familia, ni con amigos, ni con familiares de ellos. Y la información, aunque tengamos acceso al récord completo de alguien, porque accedemos a su récord en la computadora, la información que yo tengo que ver es lo necesario para trabajar. Lo que se conoce en inglés, need to know. Lo necesario a saber para esa atención que se está proveyendo. Ni más ni menos. Ahora, las reglas de seguridad que requiere, por ejemplo, en el manejo del equipo de computadora, ustedes van a ver que cuando ya empiecen a trabajar en un lugar, les van a dar acceso al programa de récord médico de esa clínica, que puede ser cualquier CW, puede ser Atina, hay un montón de programas de salud. Entonces, ya en ese momento, ustedes se convierten en eh, usuarios. ¿Ya? Va a tener que crear una palabra, una palabra de usuario, va a tener que crear una palabra clave, un password que sea difícil de detectar, que no sea tan fácil, porque eso es lo que les va a dar protección a ustedes en el acceso a su entrada como individuos. Una vez ustedes entren a ese sistema, lo que pasa en su computadora es usted. No porque, yo me levanté 10, yo tenía que levantarme 5 minutos porque tuve que ir al baño y ya no podía aguantar, tuve que irme. En estos casos, la palabra es ser cuidadoso. Aunque tenga que irse, usted lo que hace es se desconecta de la sesión, cierra su computadora y la deja log off, desconectada del sistema. Alguien que llegue, la abre, solo va a ver la pantalla de protección y no va a tener acceso al récord porque si sin caso estaría entrando en su puerta accediendo a través de su nombre, ¿verdad? Entonces siempre es bien importante tener mucha precaución en las palabras claves y no dejar la pantalla visible en ningún momento. Entonces aquí le pongo este dibujito, tener buena palabra clave, no dejar la pantalla vista para que cualquier persona que pase por aquí me va a ver todo lo que estoy yo escribiendo. Muchas pantallas ahora también tienen unos protectores que cuando se ponen por muy poquito que uno la ponga de lado ya no se ve, ¿verdad? Se ve oscuro.
Esas también los bancos la usan mucho, las cajeras, para que no les vean información cuando llegan clientes a hacer algún proceso. La pantalla no está visible porque se ve negro. Entonces es bien importante eso. Ahora, ¿qué puede pasar cuando si la clínica se da cuenta que hubo una violación a la información? Lo que se conoce en inglés como breach. Si la clínica se da cuenta que, en el peor de los casos, se detecta que la información se vulneró de alguien o de un grupo de personas, ya entra en una violación HIPAA. Entonces el usuario tiene que estar sabedor de qué pasó. Entonces, eh, tiene que informársele al paciente, a los usuarios, en un tiempo prudente, que la ley dice un tiempo razonable puede ser 60 días, que se le hace del conocimiento, que se descubrió que su información estuvo expuesta o está expuesta porque fue vulnerado el sistema de seguridad, hay un riesgo, todo eso. Esto es por por el robo de identidad, ¿verdad? Que las personas ocupan información privada de alguien y luego la ocupan para abrir cuentas de banco, sacar tarjetas de crédito, acceder a un seguro médico, acceder a cosas del seguro social y todo eso. Entonces, el breach, una violación, una vez se descubra, ese día es el número uno y a partir de ahí cuentan ya los 60 días que el paciente tiene que ser considerado para que se le demuestre que hubo violación y que ya esté enterado que puede pasar algo, ¿verdad? A muchos eh, hospitales o clínicas dan algunas protecciones de robo de identidad. Hay empresas que hacen como monitoreo del manejo de la información de uno. Y si una información privada se utilizó en un estado, digamos que ustedes viven en Nueva York o New Jersey, y la información es detectada con todos sus datos en California, estas empresas le avisan al usuario que ha habido un uso de información privada en California y que si no es él el que la hizo, que le tiene que poner como una demanda, ¿verdad? De qué está pasando. Ahora, vamos a ver los derechos de los pacientes, que esto es una cosa también que está protegida por las leyes de la HIPAA, que son los derechos que los pacientes tienen por ley y por el Estado, ¿verdad? Toda institución y Estado tiene ya una lista de derechos. El asistente médico, los empleados del personal que trabaja en un hospital o una clínica, debe proteger esos derechos. Actualmente son varios y se le hacen del conocimiento a los pacientes, no es ningún secreto cuáles son sus derechos. Se le dice que la información puede ser compartida para tratamiento, para pago o para opciones de salud. ¿Cuáles son sus derechos? Ya les voy a mencionar algunos. Uno puede ser, tiene derecho a ver su expediente, tiene derecho a restringir el acceso a la información de su expediente, tiene el derecho a recibir de forma confidencial información, como puede ser a través del teléfono, si él lo quiere a través de un mensaje de texto, si lo quiere a través del correo electrónico. Tiene derecho a pedir corrección si ha encontrado algo que no es correcto, a recibir información a través de una copia del expediente si él así lo requiere. Entonces, se le da una hoja donde él firma de que conoce sus derechos, cuáles son las prácticas de privacidad de esa clínica y si va a haber alguna adenda durante el año, se le informa que se le va a hacer saber qué cambio se hizo en la práctica de privacidad de la clínica y él firma, pone una fecha y queda una copia en print, impresa, ¿verdad? En su expediente, se le escanea y se le da una a él para llevar a casa. ¿Cuáles son algunos de los derechos? Veamos acá. Por ejemplo, tiene derecho a recibir tratamiento sin discriminación de raza, color, género, origen nacional, fuente de pago. Tiene derecho a saber quién es su doctor, la posición del doctor en el hospital. Tiene derecho a recibir un consentimiento informado, que les voy a explicar qué es un consentimiento informado ya en unos minutos. Tiene derecho también a recibir tratamiento del dolor, si así lo estima conveniente. También tiene derecho a decir no a un tratamiento, a una observación o examen físico, si él así lo estima conveniente. También tiene derecho a privacidad durante un ingreso. Toda información de él y récord puede ser protegida de conocimiento de las personas que él así lo estime.
tiene derecho a recibir copia de su expediente sin cargo económico, pero si hubiese un cargo económico, tiene que ser lo más razonable posible al mercado en ese instante, ¿va? Tiene también derecho a quejarse sin temor a represalias de los que están involucrados. También información sobre la donación de tejidos. ¿Va? Hay unas personas que son donantes de órganos, entonces tiene derecho a eso si él así lo desea. Esos son algunos de sus derechos. También tiene derecho al intérprete médico. Ya no se está viendo muy bien que los pacientes lleven al nieto, la abuelita ya con el nieto de 8 o 10 años que habla inglés y él es el que le traduce a la persona. Ya no se está permitiendo eso, excepto que él así lo quiera, pero tiene que quedar escrito eso, porque cualquier decisión que tome y después diga, oh, yo no entendí eso. Ah, sí, pero usted autorizó que su hijo o su nieto le tradujera a expensas de cualquier error. Usted dijo que sí. Pero la mayoría de veces la persona sí acepta de forma muy fácil que hay un intérprete, ya sea en físico, que esté parado ahí frente a ella, o a través de un aparato electrónico. También los pacientes pueden hacer un deseo en vida o living will, que es donde expresen su deseo, qué se va a hacer en caso de una enfermedad terminal o un accidente que pueda dejarlo sin prácticamente no expresar su deseo como ellos quisieran, ¿verdad? Lo que se llaman los proxies de salud o las directivas en avance. Acá les voy a explicar qué es un consentimiento. Los consentimientos pueden ser de tres tipos, ahí se los menciono. Puede ser, por ejemplo, el consentimiento implícito, que es el número uno en la lista que les pongo acá, que es cuando el paciente hace una cita para ir a una clínica. Él ya está diciendo ahí que quiere ir, nadie lo obligó, quiere ir. El 2 el expreso, de forma verbal, aprueba algo. Cuando usted le dice, le voy a realizar la toma de la presión arterial, ¿no hay problema si le ocupo el brazo izquierdo? No, no, no hay problema. Expreso. El consentimiento informado, el más formal de todos, involucra que el paciente recibe información un poquito más detallada acerca del procedimiento que se va a hacer, el riesgo, por qué se hace, cuál es el propósito, si hay una alternativa y el riesgo de decir no, porque también él puede decir no, pero usted le dice, bueno, usted no quiere operarse el apéndice, está bien, pero el decir no, el riesgo es que se le va a perforar y se va a llenar la cavidad abdominal de material contaminado. Las dos cosas tiene que saber, que tiene derecho a decir no, pero si dice no, ¿qué puede pasar? Y si así firma, bueno, ahí sí ya lo deja él marcado en tinta, ¿verdad? Como dice. ¿Qué podría pasar si un paciente no dio un consentimiento para la flebotomía y el asistente médico insiste y lo hace? Battery, esa es la palabra. Battery es cuando hay un contacto físico que no fue autorizado por el paciente en escrito. Entonces, para que la battery suceda, tiene que haber contacto físico en tiempo real. ¿Verdad? Si no existe contacto físico en tiempo real, se llama assault, asalto. Aquí les muestro la información de protección de salud, el PHI. Son muchos. Vamos a ver qué son la información de PHI. La PHI es una información que puede identificar de forma particular a un paciente de su pasado, presente y futuro. ¿Verdad? Cualquier diagnóstico que sea de su condición física, mental, su tratamiento actual, su forma de pago, todo eso es una información que se cataloga como información de salud personal o PHI. Ahí está la dirección de la casa donde vive, su teléfono, número de teléfono, su número de fax, su correo electrónico, alguna foto de rostro completo, de parte de su cuerpo, su número de seguro social, sus huellas, todo eso es una PHI y se tiene que respetar y proteger, ¿verdad? De forma exclusiva. Perdón, doctor, yo También tengo el una récord pregunta. electrónico es el que se está usando actualmente. La mayoría, casi el 95% de clínicas ya migraron a electrónico, muy pocas tienen ya papel, pero algunas siempre
conservan alguna información del papá. Profesor, algún estudiante tiene una pregunta. Sí, diga, diga. Doctor, buenas tardes. Sí, Mi pregunta antes de pronto de pasar a este tema, ¿qué sí. hacemos con el consentimiento informado cuando una persona tiene Alzheimer o tiene demencia senil? ¿Quién en ese aspecto podría dar el consentimiento para sacar sangre o para, sí, una fleboromía o bien sea para un EKG o cualquier procedimiento que se le deba hacer a esa paciente? ¿Cómo se debe de manejar el consentimiento informado? Sí, fíjese que en el caso de del Alzheimer, que es una pérdida de la memoria lenta, no es así, no es un delirio. ¿Verdad? El delirio es una confusión, un estado confusional agudo que sucede de hoy para mañana, ¿verdad? Por una condición médica específica, una pérdida cognitiva de evolución crónica, como puede ser el Alzheimer, le da muchas veces tiempo al paciente y a sus familiares de reconocer que el paciente va en deterioro y antes de que pierda la función ya de tomar decisiones, él ya probablemente ha nombrado a alguien, un proxy en su familia, que puede ser un hijo o quien ellos estimen conveniente. Y esa persona se convierte ya en la representante de él, de autorizar, por ejemplo, un EKG, como usted dice, un tratamiento médico, una cirugía, en caso que el paciente no pueda hacerlo. Pero digamos que es un paciente nuevo y llega a nuestra clínica y esa parte como medical assistant, ¿quién la maneja? ¿El medical assistant o ya la maneja el médico directamente con la persona? Digamos que nos llegó nuestro paciente con Alzheimer. No, él no ha firmado un consentimiento previo porque es nuevo. ¿Y el Entonces, paciente vive con quién? no, pues, supongamos que vive con el papá o la mamá, vive con Con los un hijo. o algo así. Entonces, ellos deben de presentar algún papel como representantes legales o simplemente se cree en la palabra que es el hijo y ellos pueden dar la No, autorización. no, no se puede creer en la palabra. Exacto. Ujú. No. Recuerda que todo lo que está escrito es lo que vale. Ya la parte verbal se la lleva el viento. Si Sí. en caso alguien llega así con esa condición que usted me dice, que no lleva nada, que lo llevó un hijo, y si yo no estoy muy seguro si es su hijo, el hijo tiene que presentar información de la relación que existe con esa persona para demostrar que es su hijo. Pero si aún así no hay nada, tendría que es Informárselo al muy médico. invasivo, ya hasta puede pasar a la parte legal, una ley de corte o un juez. Sí, podría ser algo delicado, pues son cosas, excepto que sea una emergencia, pues que se Sí, tenga que tomar una decisión ya in situ, ¿verdad? Y se puede ver a posteriori qué se puede conseguir. sí. En ese sentido, lo primero que hay que es informarle al médico y decirle, porque uno como medical assistant no puede No, tomar. claro, el medical assistant no tiene que tomar ninguna decisión sin la autorización del proveedor. Todo lo tiene que informar al proveedor, sí. Ah, perfecto, gracias, No, doctor. no es de, como quien dice, tomar la responsabilidad al 100%. No, no. Bueno, vamos a ver en qué momento se podría soltar información sin querer. ¿Ah? El lugar ahí, si usted ven acá, dice que el lugar más frecuentemente observado es el elevador, donde alguien puede comentar algo y que un paciente lo escuche. Entonces, sí prestemos atención donde estamos parados o que alguien nos puede oír. Ya habíamos hablado de nuestro equipo de electrónico, que lo debemos de proteger muy bien. Los récords médicos, siempre limitar el acceso a nuestras claves, solo nosotros, como que fuera el PIN de nuestra tarjeta de crédito, algo muy privado, no autorizárselo a nadie. Que puedo entrar a tu computadora porque me urge ver algo y después si querés le cambias la password. No, ¿verdad? Entonces es algo personal. Entonces no se puede andar cambiando nada ni compartiendo con nadie. Aquí se ve el elevador. Aquí hay dos personas conversando y aquí está una persona que va a menos de 3 pies de ellos o escuchando todo. El pasillo también, el pasillo de las clínicas o los hospitales, un área muy frecuente de violación de información. Hay que poner atención a eso. Entonces, siempre que estemos en un lugar, siempre hay que estar atentos al entorno, dónde estoy, con quién estoy, qué información me pueden ver o escuchar, cómo puedo minimizar las posibilidades de que información se pueda escuchar o ver. Entonces, la información también de PHI.
información protegida del paciente. Siempre saber lo necesario, el mínimo nivel necesario de conocimiento, no ser curioso, extra curioso, ir a ver cosas que no debo de ver, eh, no estar curioseando, ¿verdad? Lo que se llama browsing de los expedientes de los pacientes. Cuando yo abro una sesión, acuérdense, ustedes tienen acceso hasta 500 expedientes, no por curiosidad y saber todo que es una huella electrónica que me pueden rastrear y saber qué hice ahí a las 10 de la mañana. Este señor pasó viendo internet, buscando hoteles y después se fue a ver el expediente de no sé quién, se vio los laboratorios, todo queda una huella electrónica, ¿verdad? Acuérdense que no son lugares públicos donde trabajamos, no es la casa. En esencia, dice siempre tener conocimiento que el acceso al PHI de alguien es un gran compromiso, estar siempre pendiente de nuestros alrededores y de que no vayamos a ser escuchados o vistos. Básicamente es la parte básica del trabajo en la clínica, ¿vale? Bueno, esto es lo que les traía de HIPAA. No sé que si tienen alguna pregunta, pero la que me hicieron muy interesante. Gracias. Ok, profesor. ¿Algún comentario o pregunta o duda?